El Vaticano rechaza los mensajes de Fátima. ¿Será que la Virgen María comienza a incomodar la aplicación de una religión de la ONU? Queremos aquí defender a la Virgen María como sus hijos. Es una obligación frente a un nuevo jansenismo y a pretensiones que intentan retirarle a Nuestra Señora todas las glorias que tiene como Madre de Dios y todas las atribuciones que ella tiene como medianera, corredentora, inmaculada, ella sola como el escenario normal de toda la creación, como el centro para la cual la creación es una decoración para la gloria de María. En el marco de la nota doctrinal Maria Mater Populi Fidelis, que ordena no referirse a la Santísima Virgen como corredentora y medianera universal de todas las gracias, aquí hay algo que no es tanto una precisión del lenguaje, es el desmonte gradual de la espiritualidad mariana, de sus prerrogativas como corredentora, como medianera universal de todas las gracias, de su asunción al cielo en cuerpo y alma y su inmaculada concepción, sus atributos como Madre de Dios, como reina de la historia, es más, como ella siendo el centro de toda la creación, en cuya la creación es un escenario bello para mostrar a la Virgen María. Esa es la verdadera creación. Se instala de un momento a otro un neojansenismo, declaraciones por aquí y allá de que Jesús solo es el que salva. Eso es un empadronamiento con el luteranismo. Claro que todos nosotros sabemos que Dios nuestro Señor fue el Redentor. Entonces, comienza a haber una retórica en las prédicas y en las homilías de que solo Jesús salva. Claro que todos nosotros sabemos que Dios es nuestro Señor, es el único Redentor, y que Nuestra Señora es una corredentora, ella apoyó y colaboró con la salvación, pero quien hizo la salvación fue nuestro Señor. Pero nos estamos empadronando con el luteranismo. Pastores protestantes comienzan a aplaudir las homilías del Papa. Ya no son herejes, son hermanos separados y por lo tanto debemos unirlos sin conversión, pero admitiendo sus errores. Y eso es muy grave porque significa que nosotros vamos empadronándonos con el error. Es decir, que la verdad no es importante, la verdad es Dios. Ya no es importante, lo importante es la unión. Y no es así, porque la iglesia es madre y maestra de la verdad. Las declaraciones del padre Mauricio Gronchi, que fue consultor para el dicasterio para la doctrina de la fe, él pareciera que fue el que redactó el documento Mater Populi Fidelis, él afirma: es superstición pensar que María tiene el poder de detener la ira de Dios. Quien piense así no está en la línea del Evangelio. ¿Y por qué no estamos en la línea del Evangelio? Yo sí pienso que ella es medianera y que tiene el poder de parar la ira de Dios, mediar para nosotros, aplacar la ira de Dios, ¿no? Entonces esas declaraciones que salieron en la ciprensa me parecen que son muy delicadas. Jacinta, en la narración de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, dijo claramente: Nuestra Señora en Fátima advierte que ya no puede retener más el brazo castigador. Y en el tercer secreto, ella revela, los pastorcitos revelan, la hermana Lucía: Nuestra Señora apaga el fuego producido por una espada de fuego de un ángel que está castigando el mundo. Es decir, Nuestra Señora detiene ese castigo y desmonta entonces estas declaraciones del padre Gronchi desmontan el papel de ella como medianera, defensora frente a la justa cólera de Dios. La caridad está por encima de la justicia sin dañar la justicia, y la Virgen María viene aquí a aplicar la caridad. ¿Eso es herejía? No, porque el Papa hasta ratifica ese papel, pero pide silencio. Es decir, ellos se ratificaron. Es interesante
ver aquí un punto: ¿por qué todas aquellas sacristías y cureros y papolatría inmediatamente aceptó esas restricciones para con la Santísima Virgen? Yo noto que hay mal espíritu dentro de esa papolatría. Solo Jesús salva, eso nadie lo niega, pero aquí tiene un papel de mal espíritu porque pretende una negligencia del papel corredentor de Nuestra Señora, que es evidente. Aquí yo pongo la sospecha: hay un plan para crear una iglesia universal, la religión de la ONU, que sería el triunfo del interconfesionalismo, negando la verdad en aras de la unidad, en aras de una paz universal también religiosa. Y eso es solo necesario si se desmonta gradualmente el magisterio tradicional de la Iglesia. Entonces aquí hay que ver si todo eso un católico debe admitirlo en aras de la obediencia, que sería una falsa obediencia. En otras épocas de la historia, solo voy a narrar una: el Papa Pablo V en 1621, más o menos 1620, prohibió predicar sobre la Inmaculada Concepción. Eso fue en 1615. Y emitió un decreto impidiendo que se defendiera públicamente la opinión a favor de la Inmaculada Concepción. Esto generó tensiones, ya que en España se predicaba fuertemente a favor de la Inmaculada Concepción. Este decreto se extendió como orden perentoria en 1616 en una encíclica dirigida a la corte española para hacerla cumplir, obligarla. El rey Felipe III de España prohibió leer y ejecutar ese documento papal en sus reinos en 1616 como una respuesta a la presión romana. Es decir, la conciencia recta de los católicos permite resistir cuando uno ve que hay algo que va contra el magisterio tradicional de la Iglesia. El rey Felipe III decretó, creó una real junta para promover la devoción inmaculada y envió una embajada a Roma para defender la posición española, ignorando la prohibición para continuar con la predicación y celebración en honor a la Inmaculada Concepción. Esto debe herir a los papólatras que dicen obedezca y que inmediatamente se van contra la Virgen María cuando hay una nota doctrinal inaceptable de parte del cardenal Fernández. Y seguimos informando. En el marco de ese desmonte gradual del magisterio tradicional de la Iglesia, viene un nuevo documento llamado Unacaru, documento del cardenal Fernández también, que defiende, parece todo tradicional, defiende el matrimonio, pero termina destruyéndolo con insinuaciones, con bromas de mal gusto, en la que dice, bueno, se puede hacer fidelidad del matrimonio, defender el matrimonio, pero todo el mundo sabe que las personas pueden tener un adulterio o hasta conductas homosexuales, por otro lado, sonriendo, de manera tal a que él mismo, aquella afirmación ortodoxa, la desmiente, como quien dice, ya es historia, así siempre se ha hecho. En Unacaru, la doctrina de la familia, la indisolubilidad de la familia queda intacta. Me pareciera una cosa conservadora, pero indica cambio de perspectiva y que debe interpretarse a futuro de otra manera, de tal manera que pueden haber interpretaciones futuras que erosionen la familia. Entonces la poligamia no se puede abordar con una firmeza teológica, una tolerancia disfrazada, es decir, no se acepta en la moral la poligamia, pero en la práctica se deja correr, ¿cierto? Vamos a concluir. Todo indica que hay un cambio doctrinal profundo, una mariología reducida, un cambio del magisterio de la Iglesia gradual, aún sin cambiar la doctrina, pero que lo reduce todo a un papelito. Una pseudomariología protestante no habla de las consecuencias del pecado y la necesidad de una mediación poderosa. Simplemente la Virgen María pasaría a ser una mujercita buena, ¿cierto?, que le tocó el papel de Madre de Dios. San Luis María Griñón de Montfort refiere dos tipos de devotos falsos: los devotos críticos
y por el otro lado los devotos escrupulosos. Los críticos son aquellos que le dan mucho papel, critican el papel mayor que tiene la Virgen María, y los escrupulosos es que dicen, no podemos tampoco darle Jesús salva, entonces vamos a darle no tanto poder a la Virgen María. San Luis Guiñón de Montfort dice que ese es el papel propio de los hijos de las tinieblas, de los Esaús frente a los Jacob. Los Jacob son los hijos de la luz que ven a la Virgen María y por buen espíritu saben y entienden esas glorias. El documento no se parece más a esos falsos devotos, lejanos de honrar a María como a la Iglesia siempre la honró. La cuestiona implícitamente como que si la Virgen María fuera un peligro, justo a los que afirma la tesis protestante de que ella en el fondo es un obstáculo, de que solo Jesús salva. San Luis Guiñón de Montfort termina con esa frase: quien no tiene a María por madre, no tiene a Dios por padre. Hay una tentación que puede venir a los católicos. ¿Será que las puertas del infierno terminarán prevaleciendo contra la Santa Iglesia? Eso no es posible. Va a llegar un momento en que Dios, el Espíritu Santo, va a intervenir para salvar a la Santa Iglesia de ese camino terrible, ¿cierto? Esperemos que el Santo Padre, él quede ilustrado y esclarecido con el Espíritu Santo, de manera tal a que de parte de él mismo venga la salvación y el enrumamiento de la barca de Cristo nuevamente, para que las puertas del infierno no prevalezcan y que no se establezca la relativización del magisterio tradicional de la Iglesia y la religión de la ONU. Muchas gracias por visualizar esta emisión, temas muy importantes que alguien diría que ya pasaron de moda en este frenesí de noticias, porque eso hace una semana, pero que me parecía importante, nos parecía importante abordarlos con un análisis en función del pensamiento católico. Yo le invito a usted a que se suscriba, a que comparta estos videos, a que ayude también financieramente con una donación que viene muy a propósito, de grande utilidad, para que este emprendimiento Insignium Crucis pueda continuar, para mantener no solo a Colombia católica, sino a toda Hispanoamérica, a toda Iberoamérica, y con una alianza con la península, de manera tal a formar una verdadera potencia bajo el signo de la fe. Muchas gracias.